Almuerza como en casa. Mr. Donut, la gran variedad, presenta. Bueno, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Les saluda Romeo Lemus, estamos listos este viernes, fin de semana prácticamente ya, estamos cerrando la semana laboral y vamos a hacerlo escuchando a dos integrantes o dirigentes del Partido Arena. Don Hugo Barrera está con nosotros, bienvenido don Hugo, muchas gracias por acompañarnos. Romeo, muchísimas gracias por la invitación, estamos a la orden. Y el doctor Norman Quijano, bienvenido doctor, muchas gracias por estar con nosotros, actual diputado y exalcalde de la capital, bienvenido también. Gracias por la invitación, Romeo, buenos días. Gracias por acompañarnos. Bien. Hay varios temas, ¿verdad? ¿Ah? Sí. ¿Traen alguno en la agenda? Usted manda. No, pero traiga, de este tema quisiera hablar yo. ¿Trae alguno, don Hugo? Hay varios, ¿no? Vamos, con lo que sea necesario. Bueno, vamos, particularmente sí traigo dos temas. Uno es las elecciones o la elección interna de las autoridades del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. Faltan más o menos 6 o 7 meses, ¿verdad? Es en septiembre, entiendo, la elección del nuevo COENA. Pero ya hay cosas importantes y anuncios importantes. Por ejemplo, se habla de que hay por lo menos 4 planillas que podrían inscribirse para las próximas elecciones internas del partido, buscando conformar el COENA. Otro aspecto importante es el anuncio que hizo Jorge Velado, actual presidente del Partido Arena, decir que queda fuera precisamente del COENA, que no va a buscar y que no se va a inscribir en ninguna planilla, algo que algunos sectores venían solicitando, sectores digo dentro del partido mismo Arena venían solicitando de que se diese de alguna manera ese anuncio, y ahora recientemente fue una realidad. Don Hugo, comencemos con esto. ¿Usted participó o no sé si el doctor Norman Quijano participó de la redacción de este reglamento interno? No, yo no. ¿Quiénes participaron? Esa es mi primera pregunta. Entiendo que esto es una cosa que está llevando a cabo la comisión política del partido. Y me imagino que gente del COENA también está participando, ¿no? Okay, pero ya la conocen, ya conocen el reglamento. Ya tuvimos la oportunidad el domingo pasado, a las 2:30 de la tarde, se nos convocó para hacer una presentación parcial del documento y después se dejó el documento a disposición de los que lo quisiéramos consultar completo el documento en el partido. Yo estuve el martes o miércoles, creo, revisándolo, he hecho algunas observaciones, unas de carácter constitucional, otras de carácter legal y algunas otras de carácter complementario a algunos artículos que creo que tienen que corregirse para que la cosa funcione. Mire qué interesante, mejor. Es decir, si alguien quiere conocer en su totalidad el reglamento, sí, puede ir, supongo que es nada más para acceso de los militantes del partido o dirigentes del partido. Sí, por supuesto. Sí, ¿verdad? Ajá. De los que estén interesados del partido en conocer el reglamento, en el caso nuestro, lógicamente somos interesados porque estamos en la determinación de presentar una planilla. ¿No está cargado en algún sitio web como para que pueda chequearlo? No creo en este momento, me imagino que va a estar una vez que sea aprobado. ¿Qué observaciones le hizo, don Hugo? Usted que ya lo leyó. Fíjese que ahí, por ejemplo, hay una parte que se refiere al hecho de que la Comisión, la CEN, se llama Electoral Nacional, las resoluciones que tome son definitivas. Y yo realmente creo que tienen que ser apelables, aunque sea ante la misma comisión. Esa es una de las observaciones que creo que son importantes. Y luego hay algunas otras cosas que tienen que ver con el voto, o sea, con las personas que van a votar. En el reglamento se establecen como 3 categorías de afiliados, digamos así, y eso es un poquito delicado porque choca con el concepto, digamos, del voto libre, directo, igualitario y secreto, que tienen que ser así también en el reglamento porque así dice la ley, así es la Constitución en relación a este tipo de cosas, ¿no? Entonces en esa parte es que estamos haciendo algunas observaciones y algunas recomendaciones también para ver cómo logramos el propósito de que la cosa pues sea satisfactoria para todas las partes. ¿Se ha dicho todo o se ha publicado todo lo del reglamento? Bueno, yo he visto el documento entero, o sea, el anteproyecto que está ahorita, ¿no? Eso todavía es susceptible de que se presentó el domingo también en la mañana para los 4 departamentos del occidente, para Chalatenango, La Libertad y San Salvador se presentó el domingo a las 2:30 de la tarde pasado y se va a presentar en la mañana para los 4 departamentos de la zona central y luego para la zona oriental el próximo domingo. Entonces, después de todo eso se va a esperar, me imagino, unos 10-15 días para cualquier observación que haya que dar o las consultas que se puedan hacer, para luego dejarlo ya completo, ya como proyecto, pasarlo para la aprobación de la Comisión. Es decir, no es esto es lo que va a ser, sino que esto es lo que nosotros proponemos. Exacto, sí. Y va a haber hay espacio para poder opinar, eso es lo bueno. Bueno.
Doctor Norman Quijano, ¿cuáles son las novedades? Dice don Hugo, yo ya lo leí, pero tiene algunas observaciones que le ha hecho el reglamento. Sí. En términos generales, ¿ustedes están satisfechos, si ya lo conocen en su totalidad, como está planteado hasta ahora, están satisfechos con la redacción y el contenido sobre todo de este reglamento? Romeo, yo creo que lo más importante es que hay un proceso de apertura, ¿verdad? De diálogo sincero al interior de nuestro partido. Yo decía, hay vientos de cambio, hay vientos de renovación. La dirigencia está haciendo pues ese peregrinaje, como ya Hugo lo ha expresado, lo cual es muy positivo y hay un espacio para hacer observaciones. Algunas serán de forma, otras serán de fondo. Lo importante es que de este proceso salgamos fortalecidos, como es la esperanza que tenemos todos, que ese diálogo sincero nos haga dar un avance, tener un avance democrático importante al interior del partido. Este proyecto de reglamento que surge de la Comisión Política, no sé si han participado otros sectores, está en un esfuerzo no solamente por respetar la Constitución, que no se le vulneren derechos a cada uno de los militantes del partido o estructura del partido, obviamente tiene que estar en consonancia con la ley de partidos políticos también, y sobre todo con el sentir y el pensar que nunca se vaya a prescindir de ese diálogo y que ciertamente podamos enfrentar esto con absoluta confianza. Yo estoy con la esperanza que esto no va a tener nunca ningún vicio de parcialidad hacia ningún sector y que se va a respetar la voz, el pensamiento de las estructuras y que finalmente al resultar una nueva dirigencia del partido sea una dirigencia que nos aglutine a todos, que nos trace el sendero por el cual debemos transitar, diría yo, para poder... Es un camino delicado, ¿no? Digo, van a haber 4 planillas, por lo menos es lo que se conoce, pueden haber más o puede ser menos. Y qué bueno que hay 4, ojalá que hubieran digamos. 5. Y de ahí surge quizás un comentario, Romeo, y que fue casi un sentimiento que logré yo palpar el día que estuvimos reunidos, el domingo anterior. Dice el proyecto de reglamento de que quien participe en una planilla no puede participar en otra. Si eso lo hacen así, pues hombre, está bien, pero sí debería de permitirse el voto cruzado, porque eso al final nos puede dar un coena de verdadera unidad, porque si una planilla con sus 15 miembros resulta ser electa, pues hombre, se quedan 2, 3, 4, no sé cuántas planillas habrán que... acuérdate que en esto de la política cuesta... A eso me refería, que es un momento delicado es decir, puede quedar fisuras, fracturas, descontentos, molestias, etcétera, ¿no? Porque esa es la naturaleza humana, esa es la naturaleza humana y más en el ambiente político. Yo creo que si la dirigencia del partido, la comisión política, permite ese voto cruzado, vamos a salir como todos tenemos la esperanza de salir, abrazados como hermanos y listos a recorrer ese arduo camino que nos espera de cara al 18 y 19. ¿Qué le parece esa propuesta, don Hugo? ¿Y si la van a hacer oficial o cómo va a ser la situación? Esas observaciones se van a presentar, pero el asunto de que si alguien está en una planilla no puede participar en otra, yo sí creo que se debe de corregir, porque nuestros estatutos, por ejemplo, establecen que en los organismos de mando del partido debe de haber un representante de cada uno de los sectores que componen el partido, obreros, campesinos, agropecuarios, profesionales, etcétera. Y digamos, por ejemplo, nosotros con Norman nos hemos adelantado un poco, aunque esto no tiene nada que ver con el reglamento, solicitando a las direcciones nacionales de los sectores que nos manden una terna para nosotros escoger a una persona que en representación del sector, cumpliendo con el artículo 11 del estatuto, va a formar parte del COENA. Esto casi equivale a decir que hay 8 miembros natos del COENA ya, digamos. Uno por cada sector. Sí, pero por supuesto que tienen que tener el nivel, las condiciones y las características, el perfil adecuado para poder funcionar en esto. Pero ahí, en todos los sectores, sobra gente para eso. Claro. Pero la inquietud es que si, por ejemplo, mandan ellos, no van a mandar una terna para cada planilla, pues, ¿verdad? Aunque podía ser, pero sería más fácil que si ellos ya escogitaron una terna,
que las manden a todas las planillas. Que pueda participar en todas las planillas. Exactamente, eso sería como, por eso digo yo que ahí hay algunos detallitos que tal vez no estamos hablando de que eso está haciendo con algún objetivo premeditado, sino que tal vez son cosas que no se han tomado en consideración. Don Hugo, ¿y no sería mejor que cada uno de estos sectores, que son 8, ¿no? Mande, elija él su representante y lo envíe? Eso es lo que le hemos pedido. Esa es la terna. Sí, esa es la famosa terna. Sí, lo que pasa es que puede ser que ellos digan, mire, nuestra recomendación es esta. Bueno, a eso me nosotros refiero. hemos solicitado eso, pero eso no está establecido en los estatutos que tienen que ser terna o no. Solo dice que tiene que haber un representante de cada uno de los sectores en los organismos de mando. Entonces, nosotros queremos comenzar en la estructuración de la planilla cumpliendo con lo que manda el estatuto en ese sentido. ¿Verdad? Y si ellos mandan uno, no hay problema, porque el concepto de la terna lo hemos enviado nosotros en esa forma, pero puede ser que digan, mire, este es nuestro representante, ya, tranquilo. ¿Ya? Don Hugo, ¿cómo va a ser la elección? ¿Qué más establece el reglamento? Además, entiendo de que una persona que esté, o que ahora mismo sea funcionario, va a tener que renunciar si tiene que integrar el COENA. Entiendo que todo eso está plasmado de alguna manera, ¿no? Pero en esencia, en la forma de elegir a las autoridades, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser bueno, voto secreto, ¿verdad? Por supuesto. Pero en este momento el reglamento tiene esa característica que nosotros estamos pidiendo que se elimine, de que se ha dividido, digamos, los que son simpatizantes, los que son miembros activos y los que son miembros electores. Entonces eso rompe el esquema del voto igualitario, digamos. Entonces nosotros preferimos que sea que la ley dice que votarán los miembros o afiliados al partido. Miembros y afiliados en el sentido sinónimo, ¿no? Entonces, queremos nosotros que así es. Según las explicaciones que se nos dieron el domingo, por esta única vez va a ser que votan los inscritos, los miembros o afiliados, digamos. Pero que en el futuro sería bajo un concepto que le estoy explicando, que todavía está en discusión, pues, ¿verdad? Vamos a ver cómo queda el reglamento al final. Ok. A ver, doctor, háblanos un poco sobre la expectativa que tienen ustedes. Ustedes ya más o menos han hablado de integrantes de una planilla, ¿no? Entiendo que ustedes están formando una misma planilla, pero ¿quiénes más integrarían la planilla que ustedes están proponiendo? Y luego retomamos el tema de si este mecanismo lo que va a hacer es potenciar, como ustedes pretenden o quieren, de la democracia al interior del partido. Sí, bueno, sí hemos estado trabajando con Hugo desde hace algunas semanas en la conformación de una planilla y las expectativas pues obviamente son positivas. Lastimosamente no podemos revelar nombres, tendríamos que tener la autorización de ellos, pero creo que oportunamente lo vamos a hacer. Esto es inédito en el partido, esto va a marcar una pauta bien importante. El partido se tiene que acentrar más profundo en el corazón de la familia salvadoreña. El partido tiene que diría yo, que recuperar los niveles de credibilidad que tuvo en sus inicios con la familia salvadoreña. Somos realmente una alternativa democrática y ante las circunstancias que está viviendo el país, Romeo, la mayoría de personas que tienen pensamiento realmente democrático, estoy seguro que esperan que nuestro partido resurja, diría yo, fortalecido de este proceso, y es la esperanza que tenemos con Hugo y con todos los amigos con que nos hemos reunido. Así como es exigente ser un buen patriota, así debería de ser exigente ser un arenero. Es decir, debería de ser algo demandante, es decir, el pertenecer al partido debe de ser una persona que esté comprometida con las buenas costumbres, con un comportamiento decoroso, no solamente en el ámbito público, sino que también en el ámbito privado. Debe de ser una persona que tenga virtudes acrisoladas, diría yo. A mí me gusta ser soñador en este tema. Los niveles, diría yo, que ha tenido el país insoportable, diría yo, de descomposición y de corrupción son tan grandes
que si nosotros no pegamos y no somos capaces de dar ese golpe de timón como partido, siempre vamos a estar en el riesgo de caer en manos de un tirano. Doctor, ¿está de acuerdo usted que de la forma como se desarrollen estas elecciones, como se lleven a cabo, depende mucho de la unidad del partido? Mira, el partido yo nunca lo he visto desunido. Algunas veces en estos días que hemos estado previo a la presentación de este reglamento, lo que hemos tenido son diferencias de criterio, diferencias de opinión que son muy, diría yo, normales en un instituto político que tiene una enorme cantidad de seguidores, de militantes, de estructuras. Y eso pocas veces se había dado en el pasado. Yo siempre he dicho de que cuando el disenso se da con fortaleza argumentativa, con respeto y con un criterio amplio, hombre, se puede tolerar el disenso dentro de un partido, pero si producto de ese disenso se fragmenta un instituto político, tampoco en eso estoy de acuerdo. Nosotros algunos hemos expresado opiniones divergentes con la dirigencia en su momento, pero no es como algunos lo han querido presentar, como un partido dividido. No estamos divididos, estamos conscientes todos los que estamos al interior de nuestro partido que somos una alternativa contra un partido que es de corte marxista. Pero estas diferencias pueden llevar en su momento a una división, ¿no? Si no se saben administrar, digo. Sí, bueno, mire, primero yo considero que en este momento el partido está quizás en su mejor momento desde el punto de vista unificación de sus miembros, tanto a nivel de estructura como a nivel de base del partido, ¿no? Hay un enorme entusiasmo para que las cosas caminen bien para la recuperación del poder, naturalmente, y para eso necesita estar bien amarrado. El hecho de darle forma a una planilla, digamos, tiene que tener mucho que ver con elementos que hemos puesto en un perfil. Por ejemplo, hay que tener, fundamentalmente hablando, tiempo para dedicarle al partido. Eso es importantísimo en este momento y es parte del perfil, digamos, así como tener capacidad política, pero también tener experiencia en este asunto. El concepto de experiencia y capacidad yo lo divido de tal manera que hay jóvenes, por ejemplo, con mucha capacidad y que aprenden rapidísimo. Eso hay que acogerlo, por supuesto. En el COENA tiene que haber representación de gente joven, claro, y así la estamos planteando. Por ley tenemos que tener por lo menos 5 mujeres en el COENA. Somos 15 y el 30% por ley tiene que estar así. También en ese sentido se está tomando en consideración esto. Pero le digo que los elementos de la gente joven, que tal vez por los años que tiene, no tiene mucha experiencia, pero tiene capacidad para avanzar. Tiene más energía. Exactamente. O sea que y eso es cosa que se está tomando en consideración para la estructuración de la planilla. Yo siento que si logramos esto, hacerlo de tal manera de que opere la situación y si se logra tener la oportunidad de llegar a dirigir el COENA, yo estoy completamente seguro que el partido va a lograr propósitos que tal vez nunca te había logrado. ¿Con cuánto tiempo de anticipación, según el reglamento, tiene que renunciar una persona que está ocupando un cargo público ahora y que va a integrar una planilla? Que es el caso del doctor Norman Quijano, ¿no? Sí. Ahora es diputado del Partido Arena y tendrá que renunciar en su momento si quiere integrar una planilla, entiendo. Doctor. Sí, bueno, la inscripción de planillas empieza en el tercer trimestre, vale decir a partir del 1 de julio. ¿Queda poco? Sí, ya queda poco, a partir del 1 de julio. Desde ahí empieza el proselitismo y entiendo que la elección se da en el mes de septiembre, entonces son 3 meses de proselitismo, ¿verdad? El proyecto, porque aún es un proyecto, ¿no? Al cual se le están haciendo observaciones, comentarios, etcétera. El proyecto dice de que si alguien está en el ejercicio de un cargo público, el caso particular de este servidor, faltando un año para que sea el nuevo proceso electoral para reelegirse como diputado, que son elecciones en marzo del 18, hay que renunciar a la dirigencia del partido. Ahí hay varias sugerencias, ¿verdad? No renunciar, nos decía el presidente Cristiani, que estaba coordinando la consulta,
sino que como depositar el cargo, decir, mientras yo estoy compitiendo durante este año para que no se dé el caso de conflicto de interés, lo cual en el fondo tiene mucha razón, es decir, pero sí consideramos quizás que es demasiado tiempo, un año antes, algunos sugerían 6 meses antes, de lo contrario, están otros contendores en esta cosa, está David Reyes, está Neto Mason, habemos varios que estamos en este interés, está Ana Vilma también, que todavía no se ha definido mucho, pero bien está. Esos últimos dos que usted mencionaba, bueno, Ernesto Mason y David Reyes no están, entendí, en la planilla que ustedes van a presentar. Los hemos invitado, pero también ellos nos han invitado a nosotros para que nos... a formar su planilla. Sí, bueno, entonces todos nos invitamos, fíjate. Van al reencuentro, ¿no? Sí, nos hemos claro, invitado y todo. Pero te digo, sí, esas cosas yo creo que oportunamente se van a definir, pero ese sí sería un pequeño valladar, porque si tú vas a ser electo en septiembre y aspiras a reelegirse, y yo sustento esto, Romeo, y daba una cantidad de ejemplos grandes. Yo sigo a muchos países, los medios de comunicación son tan amplios, tan rápidos para traernos la noticia, y yo veo que no encuentro en ningún país, ni en Alemania, ni en España, ni en Francia, veo a los dirigentes de un partido político ausentes del ejercicio público, de un cargo público. Los veo en la toma de decisión. Y es lógico, porque el verdadero liderazgo se forja cuando tú estás en contacto con los ciudadanos, visitando la colonia, el cantón, la comunidad y todo. Tampoco debe de ser excluyente el que no está en el ejercicio de un cargo público, y que en el caso particular de Hugo, que tiene una experiencia como funcionario público y una trayectoria, entonces, pero sí debe de permitirse esa combinación. Para mí eso es bien importante, una combinación de la experiencia. Ya Hugo decía, nosotros tenemos valiosos elementos en la conformación de la planilla del sector femenino, del sector juventud. Tiempo, ¿no? Es decir, en primer lugar tiene que ser alguien que tenga tiempo, y un funcionario público, un diputado, le queda muy poco tiempo para hacer ese tipo de ejercicios. Tal vez aquí hay un elemento que hay que tomar en consideración. Por ejemplo, el 5º Congreso de Arena sacó como uno de los 7 puntos de resolución del Congreso tratar de evitar la situación de los dobles cargos. Y eso fue ratificado por una asamblea del partido. Entonces, ahí estamos en una situación que si hay un Congreso que dijo eso y lo ratificó la asamblea, lógicamente tiene que estar en el hay que buscarle cómo hacerlo para cumplirlo, o a menos que haya alguna otra asamblea donde se cambie. Una cosa, don Hugo, en este caso, para cualquier diputado que quiera integrar el COENA, tal como lo decía el doctor Norman Quijano, tiene que renunciar, ¿no? Con alguna anticipación. ¿Es igual para aquellos que quieran, que conformen el COENA y a futuro quieran ser candidatos nuevamente? Sí, tiene que haber algún mecanismo, alguna regulación. ¿Eso no lo tiene muy claro el reglamento en este momento? No, todavía no está definido, porque yo le llamo a esto anteproyecto, porque todavía está en la etapa de consulta con las bases y estructura del partido, ¿no? Una vez que eso quede listo, se convierte en proyecto y sería pasado a la Comisión Política para que lo apruebe. Aquí tenemos otro pequeño inconveniente, porque según nuestros estatutos, la Comisión Política es la que aprueba los reglamentos que le presenta el COENA. Correcto. Ahorita la Comisión Política está haciendo el reglamento, entonces está un poquito raro, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa. La idea es que tengamos un reglamento que ¿cuál es lo raro ahí? Hablando muy francamente. No, digo porque la responsabilidad de elaborar el anteproyecto es del COENA. Correcto. El COENA es el que no COENA actual. Sí, una comisión, esa comisión elabora el anteproyecto, se lo presenta al COENA, el COENA lo pasa a la Comisión Política para que lo apruebe. Ahí creo yo que hay una cosa que no está del todo en orden, ¿no? Pero definitivamente lo que interesa es que tengamos un reglamento que facilite las cosas y que las ponga de tal manera que toda la operación del partido funcione de una manera más adecuada. Acuérdese que esta es una cosa completamente nueva, no es fácil, porque anteriormente los nombramientos, tanto de candidaturas como de dirigentes del partido,
han sido, como corrientemente se dice, de dedo. Sí. No solo en ADENA, en todos los partidos políticos. Así hemos caminado por, en el caso de ARENA, más de 37 Pero años. se decía ¿no? que no, ¿Perdón? pero se decía que no. Sí. Lo bueno es que haya un mecanismo, digamos, en donde democráticamente hablando se elijan a quienes quiere que se dirija. Hacia allá vamos, pero no es fácil porque es primera oportunidad que lo estamos haciendo, hay que irlo acomodando poquito a poquitito, y las fallas que pueden existir, yo en lo personal las interpreto como parte del aprendizaje que tenemos. Hagamos una pausa, don Hugo y doctor Norman Quijano. Ustedes confían, tengo que preguntarlo, ¿no?, en que este COEN actual, que es el que dice don Hugo al final, pues junto con la comisión política, ¿no?, van a redactar el reglamento final, ¿verdad? ¿Confían en esta comisión política, en este COENA que no tiene o que no va a tener dados cargados? Vamos a hacer la pausa, ¿les parece? Y hablamos de eso cuando regresemos, por supuesto, continuamos hablando sobre cómo este reglamento podría ser el instrumento, de acuerdo a la dirigencia del partido y a sus integrantes, el documento que podría traerles de alguna manera una consolidación al interior del partido. Volvemos en breve. También quiero preguntarles a ustedes, voy a aprovechar al cierre de la entrevista, hablar con ustedes sobre el tema del estado de excepción, ¿no? Está de moda ahora estar hablando del estado de excepción, aunque me parece que en la Asamblea ya no hay correlación para eso. Volvemos en breve. Bien, estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Don Hugo Barrera y el doctor Norman Quijano están con nosotros esta mañana. Bueno, doctor, antes de ir a la pausa, planteábamos ahí si ustedes confían en este COENA y en esta comisión política, digamos, si confían en ella, ¿no? Sobre todo en el tema de la redacción final del documento, que no vaya a haber dados cargados de alguna manera. Yo diría que sí, Romeo, yo diría que sí. Sería un gravísimo error tratar de distorsionar un proceso que ha llevado mucha expectativa y que ha despertado mucha esperanza. Aparte que todos debemos de estar vigilantes de que el camino siempre sea recto para llegar a esa decisión que vamos a tomar en el mes de septiembre. Por eso te decía al principio, tiene que ser una expresión genuina de democracia, sin ningún vicio de parcialidad, lo cual va a ser importante para la legitimidad del COENA que va a surgir. Así que mi respuesta sería que sí, ¿verdad? Hay muchas personas de gran valía que están dándole seguimiento a esto a nivel de comisión política, a nivel del Consejo Ejecutivo Nacional. No, yo también creo que el COENA, el trabajo que está haciendo, que tiene que ver con la nueva ley de partidos políticos, creo que es bueno. Yo no creo, bajo ningún concepto, que hay que generar ningún tipo de dudas al respecto. Pero sí tenemos que estar todos en la observación, porque uno puede tener un criterio por los conocimientos que tiene del partido, y alguien puede tener un criterio diferente, sí. Pero lo bonito de todo esto es que los responsables de la elaboración del reglamento lo han puesto a disposición desde lunes en el partido, para que cualquiera que llegue lo pueda consultar completo. ¿Y quién nombra, o cómo se nombra esta comisión política, que finalmente es la que redacta o le da el visto bueno al reglamento? Esa es una parte que también hay que tomar en consideración, porque hasta ahorita se está estableciendo mecanismos para la elección del COENA, digamos, y mecanismos para la elección de otros organismos como las departamentales y las municipales. Pero también hay otras instancias en el partido que son diversas comisiones, digamos, que también tienen que tener su propio mecanismo de elección o nombramiento, como se le quiera llamar. Y en ese sentido hay que trabajar también al futuro inmediato. O sea, ahí participan los dos COENA el que elige esta comisión política. No. La comisión, tal vez Hugo me puede ayudar aquí porque él ha estado en el Consejo Ejecutivo Nacional. Entiendo que la forman los dos presidentes honorarios, el doctor Calderón Sol y el presidente Cristiani. Entiendo que de los 8 sectores se unen cada 2 sectores y nombran un representante, ahí entiendo que surgen 4. Veo que en la comisión política veo ahí a Beto Bondanza, que es fundador constituyente. Hasta ahí me quedaría porque no recuerdo. Yo estuve
muy brevemente porque por ser candidato presidencial en su momento participé, aunque nada más nombrado, pero nunca pude asistir a ninguna reunión de la comisión política. Yo andaba en otras lides, ¿verdad? Es decir, trabajando en el territorio nacional, pero sí me dieron la oportunidad por ser candidato presidencial. Solamente en esas condiciones. Yo creo que ha quedado establecido que el candidato presidencial es miembro de la comisión política, pero no lo recuerdo muy bien. Yo no sé si Hugo tiene más claridad en eso. Doctor, ¿cómo queda salvada esta parte que ha sido incluso criticada por usted, ¿no?, en su momento, y no solo por usted, sino también por otros dirigentes del Partido Arena o miembros del Partido Arena, el excesivo presidencialismo? De hecho, don Hugo lo decía hace poco también, creo, en otros medios de comunicación. ¿Cómo se va a salvar esa parte con esta nueva elección? ¿El reglamento salva esa parte? Porque entiendo que hay demasiada discrecionalidad del presidente del COENA para tomar algunas decisiones. Don Hugo. Mire, esa es quizás la parte fundamental de todas las reformas que se tienen que hacer. El asunto es el siguiente. Cuando nosotros estamos estructurando una planilla para conformar un COENA, lo estamos haciendo llevando personas responsables, con capacidad, con experiencia, con tiempo, pero con un criterio colegiado, no con criterios obedientes, en el sentido de que todos, en el momento de las discusiones, hay alguien que dirige la reunión, digamos. Sí, claro. Como el director de la orquesta. Un director de debates, digamos, como director de la orquesta. Pero todos sus opiniones valen exactamente lo mismo. Pero eso tiene que quedar reglamentado. Y en este momento no lo está. Bueno, ¿cómo no? Lo que pasa es que no se ha cumplido en ciertos aspectos. Entonces, por eso surgen esas posibilidades de que haya un presidencialismo exagerado al cual hay que determinarlo completamente, porque el concepto, digamos, nuestro de partido, en donde hay un representante obrero en el COENA, por ejemplo, esa persona definitivamente que puede dar unas enormes luces al respecto del ámbito en que se mueve, que posiblemente alguien que está en el sector profesional ve lo de su propio ámbito y no lo del otro, pero la sumatoria de todos esos conocimientos es lo que va ayudando para que las decisiones que se tomen sean de beneficio general y no sectorial, ¿verdad? Entonces, yo creo que el concepto de colegiar las decisiones del COENA es por lo que estamos trabajando fuertemente, ¿verdad? Y con eso, lógicamente, se elimina cualquier impulso de... ¿Les parece o están satisfechos con la decisión del actual presidente del COENA de no inscribirse, de no buscar nuevamente la presidencia del partido? Mire, a mí me parece, le voy a decir una cosa, yo creo que Jorge Velado, yo lo identifico como una persona súper trabajadora, ¿verdad? O sea, pero fuera de lo normal, digamos así, lo cual se admira, naturalmente, pero no se trata aquí de calificar personas o actitudes de las personas, sino que de los resultados políticos que el partido tiene a este momento. Y si los resultados son buenos, sigamos haciendo lo mismo. Si los resultados no son buenos, hay que hacer algo diferente. Entonces los resultados no fueron buenos. Bueno, hasta ahorita yo creo que no, porque no tenemos ni el Ejecutivo ni el Legislativo, no tenemos control. Pero sacó más diputados Arena, ¿no? A los cuales les pasan encima 2 veces al día. Entonces, el asunto es que no vamos a negar cosas que están a la vista, ¿no? O sea, los irrespetan a los diputados. Bueno, si los irrespetan, no sé, pero por lo menos no pueden, aunque no pueden tomar decisiones. ¿A qué se refiere? Y eso se llama poder, no hay. Entonces, ¿a qué se refiere en esa frase? A los cuales les pasan 2 veces al día encima. Aunque sean 35, los otros tienen mayoría y hacen lo que estiman. La correlación al interior no es la que le favorece. Sí. O sea, la cuota de poder del partido al interior de la Asamblea no existe, a menos que tuviéramos 43 diputados, por ejemplo, o más. Entonces, y esas son realidades que en este momento debilitan la cuota de poder del partido. Sí. Entonces, eso es los resultados a lo que hay que tomar en consideración. Ahora, ¿por qué ha pasado todo eso? Esas son las partes que tenemos que luchar para que se recompongan, y yo hablo de que
un partido político, de acuerdo al artículo 85 de la Constitución, lo que busca es tener el poder para influir en las decisiones que tomen en el Estado salvadoreño en beneficio de la población especialmente. Ok. Sobre esa decisión de Jorge Velado, doctor Norman Quian. Yo creo que hay que respetársela. Es una decisión personal y yo sí creo que abona a que el proceso tenga, diría yo, mayor fortaleza. La ha tomado él y yo creo que a nivel de todos los sectores del partido se ve como un paso, una decisión, diría yo, valiente de él en aras de imprimirle mayor imparcialidad al proceso. Ok. Para cerrar este tema y pasar a la evaluación de las propuestas que se están haciendo en torno a la seguridad de nuestro país, sobre todo o específicamente sobre el estado de excepción. Don Hugo, tengo que preguntar esto, en aras de la transparencia, de cómo se está manejando el partido Arena, de cómo Arena lo perciben sus propios militantes, ¿no? Y tomando en cuenta que Arena viene de un capítulo de alguna manera en donde se habla del manejo de fondos, estoy refiriéndome ahora al tema de del dinero donado por el gobierno de Taiwán, 10 millones de dólares que fueron a parar, entiendo, y así se ha reconocido, por lo menos así lo reconoció Jorge Velado, fueron a parar a las arcas del partido. El actual COENA o el futuro COENA debería de dar una explicación realmente, si usted quiere, pues no para la población en términos generales, pero sí para sus militantes realmente, de cómo se manejaron esos fondos realmente y dónde fueron a parar al final. Mire, todo esto ha sido un manejo político burdo para perjudicar a una persona y a la institución política nuestra, ¿no? Pero cuando estos acontecimientos sucedieron, no había una ley que prohibiera ese tipo de asistencias financieras. Entonces, esos fondos no venían para cosas de aspecto social en ningún momento. Eso era ayuda, digamos, de una organización de Taiwán para una organización de El Salvador. Para un partido político. Sí, y como le repito, eso no era prohibido, legalmente hablando no era prohibido. No había nada que se lo pudiera evitar. Cuando se juega con el esquema de que esos dineros venían para cosas sociales, entonces, sin probar nada, porque cuando son dineros que vienen de un estado a otro para asuntos de interés nacional, hay un acuerdo entre las dos cancillerías, o entre los representantes de los dos gobiernos, públicamente hablando, se firma el documento de ese aporte que viene de un gobierno al otro, y eso ingresa al Fondo General de la Nación y de ahí se va sustrayendo para cubrir aquellos proyectos para los que la donación... Oficialmente el préstamo, no hay un documento, pero no pudo hay, haber, verbalmente un compromiso de donación para ayuda social. Verbalmente no existe para ese tipo de cosas. Todo se hace oficializado, tanto por la responsabilidad del país donante como del receptor del beneficio, ¿no? Eso no existe. Y si existe, que lo presenten y que digan, mire, aquí está, este dinero vino para tal y tal cosa, aquí está firmado, se firmó tal fecha en la Cancillería, con la prensa adelante, todo. No, eso no es así. Entonces, hoy es diferente porque hoy la ley prohíbe, entonces tenemos que ver cómo nosotros conseguimos recursos para el mantenimiento y operatividad del partido internamente. Sí. ¿Verdad? Pero Arena no tiene que explicar nada sobre eso. No, es que la realidad del caso es que yo digo que no, porque esto fue una estrategia de carácter político electoral manejada por gente del frente, muy particularmente con el presidente Funes, en donde acusó que esos dineros venían para ser utilizados en obras sociales de beneficio para las personas afectadas por algunas cosas, y puede ser que haya habido otros dineros que venían para eso, que sí se ocuparon para eso, pero en el caso particular de esos 10 millones, no venían para cosas sociales, sino que era otro tipo de aportes de colaboración que nada tenían que ver con los intereses del país, sino que con los intereses de un partido político. Ok. A ver, doctor, para cerrar ese tema. Yo creo que ¿está de acuerdo usted también en que Arena no tiene que explicar nada de eso realmente? Mira, o sea, dar explicaciones, digo, a la población, ¿no? Bueno, mira, el partido pagó caro y el país ha pagado caro con la muerte de un expresidente brillante, que ciertamente estuvo inmerso en esta situación en medio de una campaña electoral
Hugo ha explicado cuál era el origen y cuál era el destino de esos fondos. No era para damnificados del terremoto. Parece ser que a Funes también le adjudican que recibió 4.9 millones de dólares para la campaña de él. Nadie dice nada. Esto se hizo un manejo político mediático con el objeto de perjudicar en ese momento mi candidatura presidencial. Pues si algún logro habrán obtenido, producto de todo ese manejo, te repito, yo en lo particular siempre he creído que el presidente Flores fue la víctima de una persecución política que se le trató con tanto desprecio, con tanto vilipendio, que no se le estaba siguiendo un juicio justo, que se le había condenado a priori, que pudimos haber hecho más como partido para que esta cosa no terminara en forma tan trágica. ¿Y esta práctica es normal dentro de los partidos políticos? Dentro de los partidos políticos, digo, ¿no? O sea, no... No, yo creo que para mí eso es una salvajada lo que se ha hecho. No, digo, normal esto de recibir dinero de gobiernos. No me diga usted que el Frente no ha recibido cualquier cantidad de por eso apoyo digo, dentro de los partidos políticos, de ALBA, ¿no? y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Lo que pasa es que ahora la ley lo prohíbe, ¿verdad? Entonces, la ley, o sea, las autoridades pertinentes tendrán que ver que eso no suceda, pues porque hoy sí es ilegal completamente. Entonces el asunto es que no se puede estar hablando el burro de orejas, como dicen, ¿verdad? Pero bueno, mire, yo creo que esa es una situación triste que ya pasó, francamente, pero la satisfacción de nosotros es que todo ese manipuleo que se hizo de carácter político y electoral en contra de la candidatura de Norman, al final produjo, digamos, un pírrico gane del frente, entre comillas gane, porque nosotros perdimos por falta de control en las mesas receptoras de votos aproximadamente unos 174,000 votos, y Norman perdió, entre comillas, por un poquito más de 6,000 votos, si no me recuerdo. O sea que a pesar de toda esa montaña de cosas horribles que hicieron en contra de personas del partido y en contra de la candidatura de Norman, qué lástima, pues, ¿verdad? Pero bueno, vienen los nuevos capítulos que... Don Hugo, solo por aclaración, solo para aclarar más bien, no por aclaración, sino solo para aclarar, usted tiene toda la razón cuando dice, mire, es que el gobierno debería demostrar, ya sea el gobierno de Taiwán de entonces o el gobierno del expresidente Mauricio Funes, debería demostrar a través de un documento que en efecto esa ayuda venía para obras sociales, ¿no? No, para los damnificados. No es un documento. Debería de haber algo, ¿no? Sí, un protocolo. ¿no? La Cancillería salvadoreña y la Cancillería de Taiwán, si es que eso venía para una cosa determinada, tienen que tener con claridad establecido que aquello venía mediante un acuerdo entre los dos gobiernos firmados por los dos cancilleres en un acto público. De acuerdo, pero ahí iba el complemento de la pregunta, pero también Arena tendría que demostrar, en efecto, ¿no? Que esa plata, en efecto, el presidente de Taiwán en ese momento dijo que era nada más para el partido y que no era para la ayuda social. También Arena tendría que demostrar eso. ¿O es que de repente les dijeron, mire, este es para ayuda social y lo desviaron para otro? Legalmente parte, ¿no? Hablando, se supone que el que lo acusa a uno tiene que probar de que lo que está diciendo es cierto. No le vamos a invertir el sistema jurídico aquí con ese tipo de cosas. No, pero es interesante para callarle la boca a aquellos que dicen políticamente lo hablando, contrario. Nosotros explicamos, cuando creo que usted dijo que Jorge Velado le había explicado que el dinero había llegado a los fondos de Arena, porque para ahí venía. Y no era ilegal. Lo dijo durante el exactamente, entonces se explicó, se aclaró, se dijo. Lo que pasa es que acuérdese que estas explicaciones han sido posteriores, digamos, al momento de la campaña de Norman, cuando le hicieron también daño, pero como le repito, aún con todo y eso, la gente está tan decepcionada, digamos así, de la situación que se está viviendo por un montón de temas, especialmente con el tema de la inseguridad, que aún así, y habiendo perdido nosotros 174,000 votos que fueron sustraídos por alguien ahí, nos han perdido apenas por un poquito más de 6,000 votos. Solamente un punto que para mí es bien importante y que nunca se menciona. Todo préstamo o toda donación es precedida de un convenio, y ese convenio pasa por la Asamblea Legislativa. Además, sí. ¿En qué momento pasaron esos 10 millones de dólares, si es que venía para el país,
¿En qué momento pasaron esos 10 millones por la Asamblea Legislativa? Si alguien me responde eso, yo estaría anuente a que allí hubo malversación. Si no me responden, eso venía para el partido. Ok, doctor Norman Quijano, hablemos ahora, antes de ir a la pausa comercial, sobre la propuesta o el debate que se está haciendo sobre el tema del estado de excepción. Me parece que ya no hay correlación en la Asamblea Legislativa. Se dice que los diputados del Partido Arena primero dijeron que sí, o por lo menos una buena cantidad, y ahora todos están diciendo que no es cierto. Usted particularmente, sí, ¿qué piensa sobre la posibilidad de establecer los estados o el estado de excepción en nuestro país? Bien. Algunos municipios. Mira, Romeo, han tratado de, a través de las redes sociales, buscar una contradicción de este servidor. Pero sí hay un video donde usted dice que sí, ¿no? Que es una propuesta de campaña. Yo lo dije y no me estoy retractando de lo que yo expresé, ¿verdad? Y lo he sostenido siempre. En medio de la campaña, cuando teníamos 6, 7 homicidios al día, yo dije que al ser presidente de la República iba a hacer uso de todos los poderes que me granjea la Constitución, que le granjea a un presidente de la República, cuyo artículo 2 de la misma le obliga al presidente a velar por el trabajo, por la educación, por la seguridad, por la vida de sus ciudadanos. Y que si tenía que llegar a poner un estado de excepción, yo no iba a dudar en tomar las medidas que fuesen pertinentes, y eso pasaba incluso por el estado de excepción. Eso lo sigo sosteniendo. Entonces, ¿apoya el estado de excepción? No. Es que una cosa es que Norman lo diga, que tengo convicciones profundas democráticas, y otra cosa es que le diga a un gobierno que le miente con total flagrancia a la población, que le oculta una tregua y que tiene como doctrina el marxismo como parte de su ideario. Esas son cosas distintas. Ahora, el gobierno en ningún momento ha mandado o ha dicho qué es lo que va a hacer. Sencillamente dijeron medidas extraordinarias. Si esas medidas extraordinarias son las que caben dentro del estado de excepción, habrá que ver. Pero yo soy un convencido que el gobierno, y ayer lo decía un colega diputado en una entrevista, yo apostaría que el gobierno no va a pedir un estado de excepción. Entonces nosotros hemos entrado en una dinámica sin que el gobierno haya dicho qué es lo que realmente pretende hacer. Ahora, hay un nivel de agotamiento de la ciudadanía ante el estado actual de cosas. Ya nadie soporta esto. Hemos llegado a un momento de un colapso, no solamente en distintas áreas de la vida nacional, sino que particularmente en el tema de la educación. Entonces yo sigo en la firme convicción que el gobierno tiene que tomar medidas enérgicas. A ver, doctor, pero si debería de empezar, y fíjate que... Si usted fuera presidente en esta situación, ya hubiese impuesto el estado de excepción dentro, o sea, sobre todo si nos vamos a la lógica de lo que usted explica, es ¿no? bien difícil. Cuando habían 6 asesinatos diarios, usted se pronunció por el estado de excepción. Porque hoy hay 20 asesinatos diarios. Esto es un proceso que ha venido, Romeo, degenerándose, distorsionándose, alterando la vida a nivel nacional. Y un presidente debe de tener la firme convicción que si es incapaz de salvaguardar la vida de sus ciudadanos, pues hombre, está cometiendo la más grande equivocación. Yo creo que esa es la labor fundamental de un gobierno, de un presidente, salvaguardar la vida de sus ciudadanos. Y yo no descarté ninguna de las facultades constitucionales, y eso está también en el estado de excepción, ninguna de las facultades constitucionales llegadas las circunstancias, pero para llegar a eso, Romeo, tenés que agotar todas las medidas. El gobierno dice de que el plan El Salvador Seguro es un éxito, que el tema de la violencia es una cuestión de percepción. Entonces entra en una confrontación cuando dice es nivel de percepción, son los medios los que lo están exacerbando, porque aquí la cosa está bien según el profesor Sánchez Serén. ¿Por qué no empezamos por unas medidas excepcionales al interior de los penales? Cuando están culpando a las empresas telefónicas, eso es ridículo. Sí, ¿y por qué si es que no deben de haber celulares adentro de los penales? Y si tienen celulares, ¿y qué cuesta cortarles la energía eléctrica para que no los puedan cargar? ¿Y por qué descargar la responsabilidad en las telefónicas? ¿Me entendés? Empecemos por quitar la corrupción al interior. Si al interior de los centros penitenciarios
están, diría yo, los comandos de operación, y no el mismo profesor Sánchez Serén ha dicho que los asesinatos de Opico surgieron de Izalco y no sé qué otro penal. De 2 penales del Entonces, país. eso es una vergüenza que lo digan, y si lo habían interceptado, ¿por qué no lo impidieron? ¿Por qué no cortan la energía eléctrica? Si es que cuando tú vas a viajar y pasas por el detector de metales, alguien decía, si es que ahí no podés llevar absolutamente nada metálico, si un corta uña llevas y te sale. ¿Y cómo es que entran con celulares, con machetes, con armas, con cargadores y todo? Eso se llama corrupción y son incapaces de hacer eso. Cuando se haya agotado todo eso, cuando se haya agotado todas las medidas que develan que vivimos en un estado corrupto, entonces Se puede hablar de vienen buenas las otras medidas. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, don Hugo, escucho Ok. su opinión respecto a este tema. Volvemos. Sí, pero algo folclórico. Bueno, estamos de regreso. Don Hugo, para ir cerrando, ¿cuál es su opinión sobre este tema de la posibilidad de los estados de excepción? Reitero, entiendo que ya no hay correlación en la Asamblea Legislativa, ahora se está hablando de desplegar más elementos de la Fuerza Armada. Yo estoy totalmente en contra de ese sistema de excepción. En este momento hay otras cosas que se pueden hacer que son más directas y que están relacionadas con la recuperación territorial que debe de haber en El Salvador. Si no se recupera el territorio, no estamos haciendo absolutamente nada. Y en la Constitución, en el artículo 13, se da la salida para poder arreglar las cosas de tal manera, y en eso hemos montado nosotros el Plan Nacional de Recuperación de la Seguridad Ciudadana, en donde se establece un mecanismo, digamos, para someter a estas personas a un mecanismo de reeducación o readaptación. Entonces, esto de las medidas de excepción no van a servir nada más que para favorecer más a la misma gente pícara y perjudicar enormemente a toda la gente honesta y dedicada al trabajo. Y además generaría un montón de daños a todos los micro, medianos y pequeños y también grandes O sea, empresarios. no hay razón para establecer un No estado hay de excepción razón. en este momento. Hay que hacer otras cosas que ayudarían en un término de tiempo bien corto a resolver este problema. Digo, corto, 2, 3 años. ¿Verdad? Hay gente que cree que esta situación no tiene solución y sí la tiene, pero si se hace una cosa bien planificada, si se escucha recomendaciones de qué es lo que tiene que hacerse, todo en base a lo que establece la Constitución. Y no ha pasado eso, el escuchar, No, el retomar, no, digamos, no. algunas consideraciones. Entiendo que No, Arena en su mira, momento ha hecho hay propuestas sobre oídos este tema. totalmente sordos. No es que le entre por aquí, le sale por aquí, no que de aquí rebota la cosa. No hay capacidad de escuchar ni de atender Oiga, y don Hugo, tampoco pero de el resolver la estado de problemática. excepción está dentro de las, Sí, está de las dentro, facultades que tiene el presidente, pero es ¿no? para otro Dentro del tipo marco de la para otro Constitución. tipo de momentos. Vale, le voy a poner aquí también en la misma Constitución establece que la Fuerza Armada está obligada a asistir a la población en casos de desastre nacional, por ejemplo. Y usted me dice ¿Este no es un desastre ya nacional? El tema de las maras es un verdadero desastre nacional. Entonces, usted puede disponer de esto, pero no para andar haciendo patrullajes tontos o bobos, sino que para de verdad amarrarlo con otros artículos de la Constitución y establecer un mecanismo en donde la Fuerza Armada sea la principal artífice de la solución de este problema, no haciendo el papel de la policía, sino que haciendo un papel que la misma Constitución le manda. Ok, ¿Verdad? cerramos. Gracias. Don Hugo, va a buscar la presidencia del COENA. No, voy a buscar pertenecer a un organismo colegiado en donde todos tengamos la capacidad ¿Será de opinar. usted el director de la orquesta? No esa es la idea, ser parte de la orquesta. ¿Verdad? Doctor, ¿usted? Fíjate que con Hugo lo hemos hablado y con las personas que hemos estado invitando a que nos acompañen les hemos dicho, ni Hugo ni yo tenemos punto de honor en eso. Queremos que surja producto de un consenso entre cuando hayamos conformado la planilla. Si ahí se surge un consenso, será un honor para cualquiera de los dos, pero ni él ni yo estamos, como te diría yo, obsesionados con que queremos llegar a presidir el partido. Bueno, muchas gracias, doctor Norma Quijano. Don Ok. Hugo Barrera, muchas gracias. Ok, también. muchas Igualmente, Gracias Romeo. por habernos acompañado. Nos vemos el próximo lunes. Vamos hasta la sala principal. Buenos días. Come bien, almuerza como en casa. Mr. Donut, la gran variedad, presentó.